Dios los bendiga, amigos y compañeros y hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Un saludo para Carolina, en el nombre del Señor Jesús. Ahora vamos a hablar acerca del bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a tomar como base el capítulo 28 de Mateo. Gloria a Dios. Mateo 28, Mateo 28, 19, gloria al Señor. Dice entonces, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Como dije en el video anterior, pues dice el nombre, está hablando en singular, no está hablando en plural. Y también dije que esto, la coma y la i hace que esta escritura sea copulativa. Quiere decir que todo lo que antes, que todo lo que se dijo pertenece a lo que antes, todo lo que se está diciendo pertenece a lo que antes se dijo. Ahora vamos a mirar entonces que ya sabemos que hay unos evangelios que se llaman evangelios sinópticos. En estos evangelios sinópticos también está esta misma inscripción, de pronto con otras palabras, pero se refiere a lo mismo. Aquí en Mateo 28, 19 dice entonces la gran comisión como título. Gloria a Dios, Marcos 16, desde el 14, dice entonces como título Jesús comisiona a los apóstoles. Dice entonces en el versículo 14 hasta el 18, lo vamos a leer. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dios. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora pasemos a Lucas. Miremos que todo está hablando acerca de el nombre. En Lucas 24, gloria a Dios, Lucas 24, desde el 43, desde el 43, sí, sí, voy a leerlo desde el 43 para entenderlo, y dice, y él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. En Lucas, el título que aparece aquí es Jesús se aparece a los discípulos. Entonces vemos que en una es la gran comisión, el otro, en Mateo es la gran comisión, y en Marcos es Jesús comisiona a los discípulos, y acá en Lucas es Jesús se aparece a los discípulos. Pero vemos entonces que en todas está hablando de un nombre, de un nombre. Les está dando como una fórmula. Un ejemplo es como cuando yo voy a preparar el pan, yo necesito tener todos los ingredientes.
harina, azúcar, mantequilla, sal, levadura. Y con todo esto entonces agua, preparo el pan, o sea, los mezclo todos esos ingredientes y ahí ya resulta el pan. Es lo mismo, el Señor aquí les está dando una fórmula bautismal, pero el bautismo entonces es, el resultado es en el nombre. Ellos tenían que investigar o dejar que el Espíritu Santo les mostrara cuál es ese nombre. Eso vino a ocurrir aquí en, en Hechos de los Apóstoles. Vamos a buscar Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Gloria a Dios. Dice aquí Hechos 1:4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Gloria a Dios. O sea que Él les dijo todo esto, pero les dijo, quédense aquí en Jerusalén. No se vayan a ir de ahí. Y entonces dice en el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último. Gloria al Señor. Y hasta lo último de la tierra. Ellos se quedaron ahí esperando la promesa entonces, y cuando ya fueron llenos, vemos aquí en Hechos capítulo 2, versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Gloria a Dios. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces ahí comienza Pedro a predicar. Y con esta predicación comienza entonces la iglesia. Gloria al Señor. Y verán por qué. Con muchas palabras Pedro empezó a hablarles a ellos, a todos los que estaban allí, porque estaban celebrando la fiesta del Pentecostés. Había gente de todo lugar en Jerusalén. Y ellos entonces hablaban en otras lenguas y todo el mundo, todos los que estaban ahí les escuchaban hablar en otras lenguas y dijeron, estos están borrachos, estos están locos. Pero Pedro, puesto en pie, empezó a hablarles y a decirles, no, es la hora tercera del día. Así que había una ley que a esa hora, a la hora tercera del día, vendría a ser como las 9 de la mañana, no se podía ingerir licor, ¿sí? Entonces, él les empieza a hablar y les dice, mas esto es, capítulo 2, versículo 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Sí? Y dice el 18, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Gloria a Dios. Sigue hablando entonces Pedro, y cuando ya ellos se sintieron mal, compungidos, dice el verso 37 del capítulo 2, al oír esto, se compungieron de corazón. ¿Quiénes? Los que estaban allí en esa fiesta, o sea, toda esta gente de todo lugar. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos,
¿qué haremos? Entonces Pedro, allí es que coge Pedro entonces todos los ingredientes y los mezcla y dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El 39 dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. O sea, la promesa es para el que es llamado, es para todos, ¿sí? Para todos. Entonces lo que nosotros debemos hacer es recibir esa promesa. Desde allí comienza la iglesia, O sea, porque estos son los primeros bautizados. Ahí dice que se bautizaron 3.000, como 3.000, dice. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. 3.000. Entonces, desde allí comienza la iglesia. Comienza entonces el bautismo en el nombre del Señor Jesús. Esos textos los podemos mirar ya por cuestión de tiempo. No lo voy a leer, pero usted allí en su casa lo puede corroborar en Hechos 4:4, Hechos 4:37, Hechos 9:18, Hechos 10:47 al 48, 16:15, Hechos 16:33, Hechos 18:8, Hechos 19:1 al 5, Hechos 22:16 y Hechos 8:12. Allí podemos ver el bautismo en el nombre del Señor Jesús y podemos leer y analizar cuántos se fueron entonces añadiendo a la iglesia. Ahora miramos que hemos sido bautizados en su muerte, en Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en... O sea que estamos participando de la muerte y resurrección. Y cuando ya sumergen a la persona, somos sumergidos en el agua totalmente, allí estamos participando en la muerte. Cuando nos levantan, estamos participando en la resurrección o el nuevo nacimiento. Y el bautismo es en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. ¿Por qué debemos bautizarnos? Primera de Pedro 3:21. Ahora, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Nos salva. Lo leemos completo así, nos salva, y entonces la gente va a creer o va a entender que nos salva, pero la palabra está diciendo que nos salva, o sea que sí salva. Lo único es que la persona bautizada debe entonces, en el nombre del Señor Jesús, debe vivir una vida agradable a Dios, que seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No podemos despegar una cosa de la otra, no podemos pensar que solo viviendo en paz con todos, ahí ya vamos a ser salvos. No, porque ¿qué tal? Yo puedo tener paz con todos, ¿sí? Pero no tengo una vida en santidad delante de Dios. ¿Podré ser salvo? No. Entonces, Hechos 3:19, en Hechos 3:19, aquí nos va a hablar también por qué debemos ser bautizados en el nombre del Señor. Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio.
La persona se arrepiente y se convierte. Entonces, sus pecados son perdonados, son borrados. Ahora, miremos Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. O sea que eso es una orden de Dios. Dios está mandando a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Cuando la persona se arrepiente, entonces de corazón siente algo allí adentro, como un cuchillo que le traspasa el corazón. Entonces siente un dolor profundo. Entonces esta persona se detiene de ese camino, se devuelve de ese camino, se devuelve, o sea, hace un alto en el camino, se para y dice, oye, yo como que estoy de verdad, no estoy sintiéndome bien, no voy bien por aquí. Como dice la palabra, hay caminos que al hombre le parecen perfectos y su fin es camino de muerte. ¿Sí? Entonces, si va por ese camino, es mejor que pare. Como dice en Jeremías 6:16, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas. ¿Sí? ¿Cuál fuera el buen camino? Andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Esos tiempos de refrigerio, es tiempo de pararse y de decir, hombre, yo aquí como que veo que no estoy bien. ¿Por qué? Porque es que si tú, si no ves un bautismo que una persona, y si alguien lo encuentra, pues que me lo mande por escrito, o me llame o me diga, alguien que esté, que en la Biblia aparezca que se haya bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o en cualquier otro bautismo diferente a este que enseñaron los apóstoles. Y si encontramos un bautismo diferente, hasta yo me iría por ese otro. Pero es que yo veo aquí por la Biblia que el bautismo es en el nombre de Jesús para el perdón de pecados. Si hay otro bautismo para el perdón de pecados, que me lo digan. La cosa es que nosotros vemos que los apóstoles enseñaron fue que en el nombre del Señor Jesucristo es que hay perdón. Que en el nombre del Señor Jesucristo, que ese es el nombre que es sobre todo nombre. Dice Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero voy a leer bien el 11. El 11 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y ahí dice el 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es en el nombre de Jesús. Si nosotros vemos que los apóstoles practicaron este bautismo en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados, y enseñaron que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, ¿por qué yo tengo que acudir a obedecer a los hombres? Dice que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Con esto nosotros estamos obedeciendo a Dios porque Pedro no estaba solo. Cuando Pedro lanzó el producto de esta fórmula, estaba con los 119 más. Acuérdense que habían 120 en el aposento alto y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Entonces, él no estaba solo. Y si hubiese estado equivocado, seguro cualquiera de los otros le hubiera dicho, o los 119 de una vez le hubiera dicho, no, es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero no. Ellos obedecieron y siguieron también bautizando a muchos en el nombre del Señor Jesús. Entonces, querido amigo y amiga, por todo esto y mucho más,
debes bautizarte en el nombre del Señor Jesús para el perdón de tus pecados. Dios les bendiga.